Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su tercera unidad, en donde vamos a entrar ya en específico al tema de las finanzas públicas. En primer lugar, debes de saber que, como se ha señalado, las finanzas públicas resumen el manejo de los ingresos y egresos del Estado. Hoy se habla también de política hacendaria, pero en suma lo que conlleva es cómo se manejan todas las fuentes de ingreso que dispone el sector público y cómo se va a orientar todo este ingreso, todo ese recurso público que aporta a la sociedad a distintas actividades y sectores. Todo ello con el fin de apoyar las políticas públicas y lograr un manejo eficaz, un manejo eficiente de las acciones que está promoviendo el Estado. Por otra parte, los ingresos públicos es importante que se analicen desde distintas perspectivas. Uno es un monto global, pero la otra es de dónde vienen y cómo se regulan. Tenemos la Ley de Ingresos de la Federación, que determina precisamente la capacidad del gobierno para recaudar. Asimismo, contamos con el Código Fiscal de la Federación, el cual establece que los ingresos que recibe el Estado vienen a ser los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, los derechos y aprovechamientos, conceptos todos similares pero diferentes en términos de la fuente del recurso, pero también en su destino. También aquí nosotros podemos encontrar qué es lo que se denomina crédito fiscal. Esto es cuando los contribuyentes quedamos a deber o estamos pagando en parcialidades estos impuestos. Ahí en el Código Fiscal de la Federación se estipula qué es y para dónde va ese crédito. Desde un punto de vista general, los ingresos se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que provienen de una fuente regular, común de ingreso. Es algo, como su nombre lo indica, que responde a actividades ordinarias que hace la población, tiene un ingreso o consume y de ahí sale un porcentaje para el Estado. También los ingresos extraordinarios, que sería la otra parte de estos ingresos, de lo que nos hablan es de cuando el Estado enfrenta condiciones extraordinarias o se definen temporalmente determinado tipo de ingresos para la Federación. Desde el enfoque de la Ley de Ingresos, lo que nosotros encontramos que hay un punto de vista institucional que me va a considerar y me va a desglosar los ingresos tributarios y los no tributarios, que recaudan el gobierno federal, sus organismos y empresas públicas. Hay también la división de petroleros y no petroleros. Otro tema importante a tratar es el del presupuesto, el del gasto. Regularmente lo que nosotros encontramos, sobre todo a partir del mes de septiembre, es una propuesta que estructura la Secretaría de Hacienda y que manda al Congreso, en la cual hace una previsión de cómo se va a comportar la economía, los criterios generales de política económica, y en ese marco define cuál va a ser el comportamiento estimado de los ingresos a partir de una determinada estructura tributaria, estructura de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, pero también presupone que esos ingresos van a ser suficientes para cubrir determinada estructura de gasto. Un gasto que se va para atender las necesidades de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad, etc. En esa lógica, entonces, desde ahí, desde el mes de septiembre, se presenta a la sociedad y a los distintos actores económicos cuál es esa visión económica del gobierno y cuál es su propuesta, su previsión en términos de ingresos y gastos. A esto lo acompaña también la ley de deuda, no hay que dejarla de lado, en donde se pone el techo de deuda a la cual va a poder acceder el gobierno y con esto complementar los ingresos en caso de que le haga falta. Todo este esquema nos va a permitir finalmente ordenar los ingresos y ordenar los gastos en función de otro mandato, el mandato del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece los objetivos de gobierno. Esos objetivos de gobierno, para ser alcanzados en el marco del plan, se traducen en programas. Los programas sectoriales, los programas especiales, los programas transversales. Pero para que estos programas sean realidad, ¿qué se requiere? Se requiere de un presupuesto. En suma, lo que nosotros aquí comenzamos a revisar es ese proceso vital para la economía mexicana de un plan, programas y presupuesto.
En la medida que estén alineados, las acciones del gobierno van a tener ese sustento presupuestal que se quiere y se atenderán las necesidades sectoriales, las necesidades regionales y las necesidades institucionales. Todo este proceso, cuando bajamos directamente al tema de gasto, a lo que es el presupuesto, vemos que se sostiene a partir principalmente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus artículos 74 y 134, en donde se faculta al Ejecutivo para preparar y ordenar el presupuesto de egresos de la Federación. Hay un calendario para ello. Asimismo, existe una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece candados y la forma como se debe de llevar el ejercicio de gasto y cómo se va a evaluar y a supervisar este gasto. Todo esto, a final de cuentas, se va a complementar con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual ha homologado los distintos rubros de gasto y la cual permite identificar acciones del Ejecutivo en los distintos niveles y que inciden en determinados temas de salud, de educación, de infraestructura, de electricidad, etc. Todo este proceso también es importante señalarlo, tiene como fin lograr resultados. Y como queremos lograr resultados, hoy estamos inmersos en una metodología de gestión para alcanzar resultados, en la cual se implica que el ejercicio de gasto debe de tener como fin alcanzar los resultados que están plasmados en los programas, los cuales dan respuesta al Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes revisan los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134 constitucionales, así como el contenido de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y asimismo la manera como se va a vincular el gobierno federal con las entidades federativas a través de una ley de coordinación fiscal, tienen el panorama completo de lo que se revisa año con año y cómo se va a repartir precisamente el ingreso y cómo se le va a dar respuesta a través del gasto a determinados compromisos estatales, sean del orden federal y algunos de ellos del orden estatal y municipal. Lo que se busca es darle oportunidad al gobierno de atender con eficacia, alcanzar el resultado y con eficiencia, al menor costo posible, los mandatos y obligaciones que tiene con la sociedad. Prácticamente a través de esta unidad se va a poder revisar todo este esquema que nos permite cumplir responsablemente con las obligaciones hacendarias. Se hará un recorrido por las distintas disposiciones que hay en materia de ingresos y egresos del gobierno federal, así como lo importante que es esto que nos convoca, el presupuesto basado en resultados y por qué hoy por hoy se le considera un instrumento que contribuye finalmente a darle un mejor desempeño al ejercicio de gasto y sobre todo cómo nos permite alcanzar los resultados adecuados que se buscan desde la administración en armonía entre el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión. Si nosotros revisamos con detenimiento esta unidad, vamos a encontrar precisamente el sustento legal, el sustento institucional y el sustento político de las acciones que está sustentando el gasto público, sobre todo el del gobierno federal. Gracias.